Comunicación con una de las personas que tiene más experiencia en radio. Estamos hablando del señor Julio Lagos, con más de 60 años de experiencia tras el micrófono. También ha pasado por la televisión y también fue pionero en la radio digital, ahora que estamos haciendo todos stream, esto que es un híbrido entre radio tradicional y streaming, pero mejor vamos a hablar con él, que además está a punto de conducir un evento porque sigue trabajando. El señor Julio Lagos, un placer. Javier Arbuati te saluda, un honor. ¿Cómo te va, Javier? Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación muy exagerada. Estamos todos en la misma caravana. La radio es nuestra pasión. Esta pasión que me lleva, por ejemplo, a mirar ahora mismo el cielo y hacer como móvil de tu programa. Uy, qué honor. Me parece que se viene la tormenta. ¿Cómo está el cielo ahora en Escobar? Sí, también está nublado, pero igual no está pronosticado, Julio. Así bueno, que... eso también me fijé yo, como todos, me fijo en el teléfono y bueno, pero a mí me interesa mucho la experiencia personal. Mira, te voy a contar. Cuando yo hacía Despierto y por la calle, ese programa que andaba o sea, me colgaba la transmisión al hombro. Sí, vamos a decirle a la gente que fuiste pionero en sacar la cámara a la calle con una cámara con batería, bueno, ¿no es cierto? Bueno, sí, bueno, pero al margen de eso, te quiero contar el cuento que es divertido. Dale. Yo veía que estaba lloviendo. O sea, sentía que llovía porque el agua pegaba en el techo del móvil y veía los charcos en la calle. Es decir, la radio estaba en la calle y podía contar lo que estaba pasando. Entonces, yo digo, está lloviendo. Y una compañera muy querida que teníamos en el estudio me dice, el pronóstico dice que todavía no va a llover. Le digo, sí, es verdad, el pronóstico dice eso, pero la realidad es otra. Claro. A mí me gusta mucho la radio en vivo, ¿sabes? La radio en vivo tiene características teatrales. A mí me parece que la materia prima de la radio no es ni la palabra ni el audio, que son componentes fundamentales, pero desde el punto de vista filosófico, la materia prima de la radio es el tiempo, y no este tiempo meteorológico del que hablábamos recién, sino el tiempo cronológico, el teatro. Sucede ahora. Por eso, con todo cariño por los compañeros que hacen podcast, el podcast es una derivación de la radio, pero no tiene el vivo. ¿Qué es el podcast? El podcast es una embajada en la que han tenido que asilarse todos los creadores de radio que no encuentran lugar habitualmente en las programaciones de las emisoras que están volcadas totalmente a la política. Entonces vos querés hacer un programa de pesca o de náutica, pensando ahí en la zona tuya, o un programa sobre mariposas o sobre historietas o sobre jazz tradicional, o de tango. Claro. En la radio no te atienden siquiera. Entonces tenés que hacer un podcast. Pero bueno, aquí estamos preparando el programa del sábado porque afortunadamente tenemos la posibilidad de seguir haciendo la radio como nos gusta, Javier. Es decir, a mí no me gusta, digamos, yo no tengo esa posibilidad porque estamos haciendo streaming, me acostumbré, me estoy ayornando, pero la radio es eso, es también el oyente, la imaginación. El streaming es también una herramienta de la radio. Yo me encapricé una vez y a todo lo llamo radio. Ah, está bien, me gusta. Bueno, de hecho nosotros somos Radio Cromo, pero salimos, no tenemos dial radio. Y claro, y salimos por cámara. No importa. Mira, mientras alguien hable y alguien escuche, es radio. Es verdad. Entonces, vos fíjate, cuando el tipo empezó a escribir, pegaba con una piedra en la caverna y hacía unas marcas. Después se fue perfeccionando y ya le pegaba con un punzón a una roca. Después hizo unas tablillas de arcilla y escribía en las tablillas de arcilla. Después hizo el papiro.
y después hizo el papel, y ahora escribimos con los 2 pulgares en el teléfono. Se trata de escribir, la herramienta es la que va cambiando, bueno, por el curso de los hechos en la humanidad. La radio es aquello que llega a alguien, y es inolvidable cuando llega al corazón. Bueno, como se darán cuenta, es locutor, es periodista. El manejo de los tiempos y la elección de palabra en cada frase hace que sean poéticas. Bueno, pero es así, Julio. Bueno, ¿sabés qué? Vos, además de todo lo que hiciste, fuiste pionero, ya que estamos hablando de la radio y de los cambios, porque en el año 97 fuiste, yo tengo acá anotado, en FM Supernova, que era la radio del Estado, digamos. Pero en otro dice Aspen, que en el año 97 fuiste... En Aspen. ¿Qué es eso? Supernova, no sé qué es. No, en Aspen. Fue el martes 13 de mayo, a mí el martes 13 me trajo suerte. Sí. Martes 13 de mayo de 1997. Y está la grabación, está en las redes, se puede escuchar. Se puede escuchar la voz del tero Ricardo Martínez Puente, que hace la presentación comercial. Y después empiezo yo. Si lo googleas ahora mismo lo podés escuchar. Y yo digo, por primera vez estamos saliendo para todo el mundo por internet. Y ahí mismo comenzaron los oyentes a escribir en el chat. Claro. Una cosa extraordinaria, porque yo tuve suerte. Bueno, agarré un rebote en el área y bueno, la pegué. Pero... sí, fuimos los primeros, y probablemente Argentina haya sido el primer país en el mundo, porque una cosa es la prueba en un laboratorio. La gente acude mucho a Wikipedia, ¿no? Y en Wikipedia aparece el nombre de alguna persona que en tal oportunidad hizo una experiencia y transmitió un sonido, pero nosotros lo que hicimos fue transmitir radio, es decir, con continuidad, con una idea de programación consecutiva, todos los días y para siempre. Bueno, y esa fue la primera vez, me parece a mí, en Argentina seguro y quizás en el mundo. Pero ¿por qué lo hicimos? Porque mi objetivo siempre, Javier, es tener más oyentes. A mí me interesa tener cada vez más oyentes, porque soy argentino y porque me eduqué en un país de enormes distancias, y entonces mi cultura está señalada por el paisaje. Nosotros somos un país de lejos, todo es lejos, y eso lejos, en lugar de ser una contra, es una ventaja, es una virtud, porque tenemos amplitud espacial. En consecuencia, para un país de lejos hace falta algo que llegue lejos, y lo que llega más rápido y más lejos es la radio. Sí. Entonces, y el país somos nosotros, y también los argentinos que viven en el exterior. Toda la vida hubo una diáspora, una fuga de argentinos por X motivos, siempre, toda la vida. Sí. Bueno. Desde Alberdi a Gardel hasta nuestros días. Entonces, cuando en 1997 había 900.000, casi 1 millón de argentinos viviendo afuera. Y los que se van siempre son jóvenes, Javier, y los jóvenes son más dúctiles en el uso de las novedades, y además siempre están en países de mayor desarrollo, en este caso de mayores ventajas digitales, banda ancha, lo demás. O sea que automáticamente creció la audiencia. Y ganaste un mercado de escucha, por así decirlo, que quizás te conoció también. Y pasaban cosas extraordinarias. Yo le hacía un reportaje al ministro de Economía, Javier Arguasi, y le decía, ministro Arguasi, mire, Carlos, desde Barcelona, pregunta qué va a pasar con el tipo de cambio. Y el ministro pensaba que yo le estaba haciendo una broma, claro, porque no había concepto, Javier. Claro. Hoy es absolutamente normal que te escuchan en todas partes y que todo el mundo participa, más allá de la diferencia horaria. A lo mejor en este momento, cuando son las 6:30 de la tarde en la Argentina, nos está escuchando alguien
que ya está viviendo el jueves porque está en Corea del Sur. Ujú. Sí, así es, sí. La magia también de la radio y la importancia. Y eso que hay que decirlo hace más de 20 años. Voy a hacer un verdadero falso para no aburrirte y que les cuente, pero también para que la gente sepa un poquito más de vos. Es verdad que nunca he hecho la radiofonía argentina, igual lo del verdadero o falso. Hugo Guerrero Martínez, Dios lo tenga la gloria, te recomendó que fueras a entrevistar a Julio Álvarez Vieira y ahí conociste o viste a Aníbal Troilo, a Astor Piazzolla y a un montón de gente y eso te dio una puerta. Veo que estás enterado. Yo trabajaba en el gráfico, yo hacía unas encuestas en el gráfico sobre distintos temas y opinaba gente que no necesariamente estaba vinculada al deporte. Y entonces Hugo Guerrero Martínez, éramos muy amigos, me dijo, mira, tienes que ir a Radio Municipal a entrevistar a Julio Álvarez Vieira. Bueno, y yo ni sabía quién era. Álvarez Vieira era el encargado de la parte de música popular en Radio Municipal. Radio Municipal, LS1, lo que hoy es Radio Ciudad. Claro, exactamente. Los estudios estaban en el Teatro Colón, por el costado de la calle Viamonte, al 1100, corre el pasaje Arturo Toscanini. Ahí estaba la entrada, no sé qué habrá ahora, ahí se baja a un subsuelo, ahí estaba Radio Municipal. Y ahí lo entrevisté para una nota del gráfico a Julio Álvarez Vieira. Y bueno, me quedé hasta como 3 años. Porque bueno, ahí en Radio Municipal trabajaban, vos mencionaste algunos, Astor Piazzolla, Aníbal Troilo, el Mono Villegas, Borges, Ernesto Sábato, Horacio Malvicino, los Macky Max, Eladia Blasquez, sí. Diana Lin, bueno, lo mejor de la música, Adjubanqui, el Mundo Rivero, el Rivero, Salgán, Grela, era una cosa fantástica todo el tiempo. Entonces yo iba ahí y al principio hacía una parte chica en un programa, después tuve más pero me quedaba todo el día escuchando a esa gente. Fascinado. Sí, claro. Otra además, que Wikipedia, en primera persona. Esas son vacunas que no fallan, ¿sabes? Seguimos con este verdadero o falso. ¿Es verdad que quisiste ser en tu adolescencia jugador de fútbol y José D'Amico te dijo andate pibe así, entrenador de las inferiores de Boca, y vos dijiste bueno, está bien, pero bueno, claro, mirá que se abrió otra puerta? Con 2 palabras cambió mi destino. 2 palabras. Andate, pibe. Sí. Boca probaba jugadores en el Bajo Flores, en la cancha de Deportivo Español, y ahí estaba en esas funciones un tipo extraordinario, José Pepe D'Amico, que era director técnico y preparador físico, funciones que cumplió en Boca Juniors y también en la Selección Nacional de Fútbol, ¿no? Y además Pepe D'Amico fue profesor en la Escuela de Periodismo del Círculo de Cronistas Deportivos. Sí. Y él hablaba siempre de la WM, una disposición estratégica de los jugadores en la cancha para ocupar todo el espacio, con la consigna, él decía esto, pliegue y repliegue, o sea, lo que hace la araña, Julián Álvarez, sí. No perdonar nunca a nadie, bueno, algo parecido. ¿Cómo fue trabajar en los 70 con un programa también insignia, Sábados Circulares, con nada más ni nada menos que con Pipo Mancera? Que eran maratónicos esos programas, ¿no? Y en vivo. Mancera, sí, Mancera fue un personaje extraordinario, y yo hacía algunas notas con él, pero además, como locutor comercial, tuve la suerte de trabajar en vivo con él, como vos decís, por ejemplo, para un producto que no sé si existe, chocolatín blanco de Nestlé, Milky Bar. Hacía unos concursos para los chicos, se publicaban en aquella época en las 2 revistas infantiles, Villiquen y Anteojito, los cupones, ¿no? Uh-huh. Y había que escribir, bueno, y se llenaba, era una caja, un cubo de material translúcido lleno de papelitos,
eso se movía con un disparador de aire, bueno, y había que sacar un papelito y se daba el nombre del ganador. En eso consistía el aviso, pero a lo largo de eso, improvisando, Mancera te armaba una comedia, una zarzuela, era un tipo de una velocidad mental extraordinaria. Y después tuve la suerte de estar esperándolo en el muelle cuando él se tiró a las aguas del riachuelo encadenado dentro de un baúl, haciendo la réplica de la hazaña de Houdini. Y bueno, y eso se transmitió en vivo. Que era toda una hazaña, porque además no es que, digamos, en la parte técnica de esos años, un móvil de exterior era un camionzote con era todo un despliegue casi fílmico. Mira, otra de las cosas que yo hacía para Mancera era los sábados ir a Ezeiza cuando llegaba, por ejemplo, el Rafael, que hoy es noticia, afortunadamente parece que ha sido más leve de lo temido. Tuvo una severa a la gente. Bueno, entonces el artista actuaba en el tramo final de Sábados Circulares, los sábados, empezaba Sábados Circulares a las 2 de la tarde, suponte, y terminaba como a las 9 de la noche. Bueno, al final, la gran figura internacional, que llegaba al principio, entonces había que ir a Ezeiza a recibirlo, y como vos decís, era el camión, era el generador, todo eso 2 días antes o un día antes iba a Ezeiza. Y la dotación entre técnica, era como 15, 20 personas. Y había cables, pero no cables finos, eran unos coaxiles enormes que iban de las cámaras al camión de exterior. Bueno, toda esa estructura técnica se ponía al servicio de lo que hoy hacemos con un teléfono celular. Claro, sí. Y bueno, estamos hablando con Julio Lago, que fue rupturista en muchas partes y fue pionero, también pionero en la trasnoche de la televisión y sobre todo de hablar de cine. En 1972 conduciste un programa que estaba auspiciado por Segua, le decimos que era la empresa estatal de agua, ¿no? Sí. De agua. Como si fuera de electricidad. Como si fuera la Edenor de la zona nuestra norte o la Edesur de los que están escuchándote en Avellaneda. Y el propósito fue provocar mayor consumo de electricidad. Claro, pues los televisores no había señales prácticamente en esa época. No había televisión, pero además, de la noche, digo. Además, uno de los signos del desarrollo es el consumo. Sí. Es una pena que nos hemos acostumbrado, que hemos naturalizado tanto que no hay que usar electricidad. No. Eso lo pensás cuando estás en una caída económica. Pero cuando un país está en desarrollo, y Argentina venía de la década del 60, que fue auspiciosa en ese sentido, bueno, y a tal punto que lo que importaba era ver si se encendían o no los televisores, que una vez hicimos una prueba y en forma descendente, fuimos anunciando, tal día vamos a cortar la transmisión 1 minuto. Entonces, bueno, dentro de 3 días, dentro de 2 días, y ese día, bueno, dentro de media hora vamos a... Bueno, y se cortó la transmisión 1 minuto. Y luego se leyó en la planilla de consumo una especie de B corta muy profunda, porque se había caído el consumo porque se había apagado la transmisión 1 minuto. Esa fue la prueba cabal de lo que se veía ese programa. Mira vos, impresionante. También, claro, la importancia, bueno, no había la masividad y la variedad de cosas que tenemos de plataformas y todo eso, pero era una manera también de que la gente llegara al cine. Muy inteligente lo que decís, porque a mí a veces me provoca una cierta molestia cuando se habla, ponele, de la temporada de verano en Mar del Plata. Ya no es como en aquella época, claro, pero en aquella época
época era Mar del Plata o Mar del Plata. En la costa, nada más que en la costa, ahora tenés 15 lugares distintos. Hasta las grutas, que se supone que está en un lugar que no es estival. Y ni hablar de Córdoba, Carlos Paz, es decir, todo se ha diversificado, todo ha crecido, y por eso las mediciones y los cómputos pueden ser engañosos. Mira, por ejemplo, hablando de radio, la medición de la radio. La medición de la radio mide solamente la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Pero sí, el share. Si nosotros hacemos un programa de radio, yo estoy especialmente preocupado, interesado y dedicado a hacer un programa que llegue físicamente y además conceptualmente a todo el país. Bueno, miramos Catamarca, miramos Misiones, miramos Chubut. Y además, esta maravilla, esta alfombra mágica voladora que nos permite ahora mismo estar en Milán, en Barcelona y en Los Ángeles. ¿Y eso quién lo mide? Midamos todo. Claro. Sí, bueno, por eso la importancia también de la TV, de la radio pública, bueno, y la TV pública también, que cumplen esa función social en muchos pueblos del interior, ¿no? Que a veces ni siquiera llega la señal de internet. Por eso es tan importante. Claro. Bueno, ahí yo acabo de colgar un video. Si entras en mi muro en Facebook lo vas a ver. Estuve dando una vuelta por Ayacucho 1556, donde estuvo hace muchos años Radio Nacional, ¿no? Y nosotros, porque el ISER, cuando nosotros hicimos el ISER, no tenía sede propia. Sí, hoy tiene una sede maravillosa. Retiro, claro, la de Retiro. Ahí hay canal de televisión, hay radio, hay de todo. Bueno, entonces nosotros las clases teóricas las recibíamos en las aulas del Colegio Industrial Otto Krause, en la avenida Paseo Colón. Entonces, cuando terminaban las clases del turno de la tarde de la industrial, a eso de las 7 de la tarde, entrábamos nosotros para tomar en un aula los teóricos del ISER. Y los prácticos no había estudio. Entonces, generalmente era en un estudio que cedía Radio Nacional, ahí en la calle Ayacucho 1556. Ahí ahora hay una torre fantástica y me parece a mí, debería haber una plaquita en algún lugar diciendo, aquí estuvo Radio Nacional, ahí nació las dos carátulas, por ejemplo, en fin, cosas de la radio. ¿Cómo ves la radio hoy? En general, digo, la radio más tradicional. Si querés también después puedes opinar de la parte de los streaming. Mira, yo creo que el problema es que la política ocupa todo. Ocupa todo. Y creo que no es un fenómeno ingenuo. No me parece que sea por ejemplo, por voluntad del público. Me parece que hay otros motivos, otras razones de peso. O de pesos. Bueno, cada uno lo pronuncia a su manera. En consecuencia, a mí me gusta la radio que es para todos, la radio diversa, la radio que, por supuesto, tiene música, y hoy la radio no tiene una nota musical en absoluto, no tiene músicos en vivo. Bueno, nosotros hacemos la radio con la que hemos soñado toda la vida. Yo estoy todos los sábados 5 horas en vivo y hasta el sábado pasado pude hacer todo lo que quiero, pero también hacerlo el sábado que viene. ¿Y hay renovación de contrato para el 2025 o todavía está en duda? Viste que está complicado. No sé, no tengo esa obsesión. Porque si no me voy a trabajar a la negra de Escobar. Sí, no, pues sos más que bienvenido, por supuesto. Y bueno, fenómeno, ya está. Bien, que lo haga, entonces, un programa ómnibus nada más ni nada de también lleva mucha producción. Estoy ahora mismo trabajando desde el lunes para hacer un programa de 5 horas con tal diversidad de elementos, con interés en los capítulos periodísticos y también, por supuesto, en las viñetas musicales que están vinculadas a lo periodístico, a lo histórico. Además, en este momento, en la mesa
yo trabajo en mi casa y en la mesa tengo no una sino dos computadoras. Estoy editando música ahora y voy con los elementos a la radio. Empieza el programa a las 5 de la tarde y yo a las 3:30 llego, enciendo las luces y empiezo a conectar mis cosas, poner los elementos en los atriles, es decir, la radio, mucha gente cree, bueno, la magia de la radio no es magia, la radio es producción, es trabajo. Sí. Y para que en el momento del show el mago saque el conejo de la galera, tiene que estar mucho antes en bata y chancletas, poniendo el resorte correspondiente para que después salte el conejo. Mirá, la verdad que creo que tendría que cerrar la nota, pero mi curiosidad sigue un poco más, porque vos avísame, porque vos tenés un compromiso, me habías dicho, vos decime hasta cuándo podés seguir hablando. Porque vos también te dedicaste a la escritura sobre la radio, cosa que, uno siempre días de radio de Carlos Ulanowski, pero vos hiciste crónicas de la radio publicadas en internet en el 2003, cuando decimos que sos pionero. Además, nosotros, creo que fue antes que eso, yo publiqué Corazón de Radio. Corazón de Radio es un libro que editó Corregidor. Yo la tengo ahí como en 2010, capaz que está mal mi data, que puede ser. No, está bien, Corregidor es del 2010, sí, efectivamente. Corazón de Radio. Y son 10 capítulos. Yo digo, este es un libro sencillo y accesible. No es obligatorio leerlo en orden, se puede empezar por el medio o por el final. Y si quieren, también por el principio. Contiene 10 ideas centrales sobre la radio de hoy y aspiro a compartirlas con los futuros colegas. También con los compañeros y docentes que tienen, como yo, un corazón de radio. Y con todas aquellas personas para quienes la radio es la compañía insustituible en la casa y en el viaje, en el trabajo y en el ocio, en la soledad y en la distancia. No son consejos, porque sería muy soberbio de mi parte ponerme en maestro ciruela. Y porque, como me dijo una vez Astor Piazzolla, los vivos no los precisan y los tontos no los entienden. Se trata de mi verdad y la defiendo con pasión, pero por favor traten de reemplazarla por algo mejor. Te aplaudo. De acá, yo y todos mis secuaces, que no hay nadie, pero no importa, te aplaudimos porque la verdad, impresionante, Julio. Me da mucha curiosidad porque escribiste otro libro. ¿Cómo se toma el mate? Ese fue un manual de instrucciones que hicimos en varios idiomas. Con eso nos íbamos a hacer millonarios en casa. Ese libro lo hicimos en casa con mis hijos. Todo el diseño gráfico es de una de mis hijas, de Clarita. Otra también sacó la foto. El que está en la tapa es uno de mis hijos. Bueno, era una especie de orientación para el turismo. Ajá. Era un libro para los grandes hoteles, para los aeropuertos, para las agencias de turismo. Ese fue un esfuerzo económico nuestro, eso lo editamos nosotros. Sí. Bueno, fue un fracaso total. Pero tenemos que dar a los jugadores, viste, de fútbol ingleses, que ahora está como de moda, viste, europeos que toman mate. Bueno, también a Griezmann, sí, tenés razón. Claro, la última, y bueno, es prácticamente obligada. ¿Qué recuerdo de tener de tu paso televisivo por el show del Clio, el primer programa, podríamos decir, que introdujo a la publicidad en un horario particular, sábado a la medianoche? Bueno, es un recuerdo renovado. Hace muy poquitos días estuvimos en la entrega de las menciones de honor de la Academia Argentina de la Publicidad, y ahí una vez más tuve la suerte de estar con mi queridísimo Juan Gugis. Mi saldo personal del show del Clio es haber podido trabajar
con un tipo fenomenal, con Juancito Ugis, a quien le estoy dejando un abrazo en el aire, porque a lo mejor en algún momento pasa por aquí mismo y lo puede recibir. Lo va a recibir en minutos porque vamos a estar hablando con él. Bueno, muchas gracias por todo. Julio, un placer. Gracias por estos minutos. Un abrazo. Gracias, Javier. Hasta pronto. Hasta pronto. Pasaba Julio Lagos, locutor, hombre de radio, por si no te diste cuenta. Un gusto que nos estamos dando en este último programa de la temporada 22. Un gusto como otro hombre de radio que ya está en los estudios universales de Radio Cromo. Estamos hablando de Mateo Sugarchuk, que es músico, relator